lo que es la globalización y voy a leerlo. Dice que la globalización es un proceso en el cual todos sabemos engloba una creciente internalización del capital financiero, también del capital industrial y del comercial. También favorece las nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo descentralizados geográficamente. También es una expansión y un uso intensivo de la tecnología sin precedentes. En lo que respecta a la globalización en la política, estoy a favor, ya que se basa a través de las leyes políticas del milenio y las leyes mundiales. Las leyes mundiales son 8 y estas, voy a decir unas 2 de ellas. La educación para todos, que es muy importante para el desarrollo de la población, y la erradicación del analfabetismo. En las políticas del milenio, la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. Con esto quiero decir de que la política está a favor de las acciones positivas que la persona desarrolla. Nosotros estamos a favor, de acuerdo, de la globalización, debido a que gracias a la globalización puede haber un intercambio estudiantil. Esto es una escala que favorece un sistema de aprendizaje a nivel mundial. Al haber este intercambio, se fortalece el desarrollo de la capacidad analítica, crítica y reflexiva de los jóvenes frente a una sociedad distinta. El intercambio estudiantil juega un papel muy importante en la educación y la cultura. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero o participar en un programa de intercambio. Esto ha de enriquecer sus experiencias educativas en diferentes aspectos. Lo que se obtiene al estudiar, lo que no se puede obtener en estudiar en su país de origen. Se puede aprender la cultura distinta a la de un país y cambiar las ideas o los pensamientos con las personas fuera del país en el que uno se encuentra. También es importante la globalización. Estamos a favor de la globalización debido a que nos da la ventaja de las telecomunicaciones, de la informática y lo que es el Internet. La importancia de la información en nuestros días se debe a que está presente en nuestras vidas de forma habitual y de ellas depende el avance de las nuevas tecnologías en cualquier campo. El fruto más evidente de la informática en nuestra sociedad es mantener a las personas informadas y sobre todo con una mejor comunicación. Ok, gracias. Les hago recordar que la primera parte es para conceptualizar. ¿Sí? Todavía no vamos a entrar en digamos, sabemos cuál es la parte afirmativa y la parte negativa. Sin embargo, esta parte es para contextualizar un poco el ambiente, ¿sí? Los conceptos principales sobre el tema que estamos tratando. Bueno, pues. Ya dentro de la contextualización de la globalización, Theodore Levitt designó la globalización como una convergencia de los mercados del mundo, es decir, que en todas partes se vende la misma cosa y de la misma manera. Y por otra parte, Kenichi Ohmae sostuvo que estábamos frente a un proceso que desembocaría en una forma de gestión integrada a escala mundial de la gran empresa multinacional. Además, como datos estadísticos, sabemos que hoy en día hay 1.500 millones de personas con $1 diario de renta per cápita, 1 millón de muertos anuales de paludismo y 3 millones por el SIDA, al no poder pagar los precios de los medicamentos controlados por las multinacionales farmacéuticas. Además, se sabe que el 80% más pobre de la humanidad accede solamente al 16% de la producción, mientras que el 20% más rico consume el 84% de la producción. Ya, siguiendo con la contextualización, debemos saber que en el proceso de la globalización infieren agentes que son las empresas multinacionales que son muy poderosas, que se encargan de operar en todo el mundo y que son muy económicamente muy buenas. Y también los agentes también son los bancos internacionales, que son sirve de apoyo financiero a las empresas internacionales, en la cual
va a generar una inversión extranjera directa con los países, pero eso sí, se existe un desarrollo económico. También los organismos y los gobiernos y las personas que trabajan en ellos. Vamos a empezar a la presentación de los argumentos. ¿Sí? En esta parte les voy a rogar que sean concisos, sin embargo, que fundamenten esos argumentos. ¿Sí? Me gustaría escuchar la participación de todos, tanto de ambos lados. Voy a hablar sobre básicamente dos puntos económicos. El primero es, gracias a la globalización se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios bajos. Para todo el mercado peruano y para las partes andinas rurales, tener la opción de comprar productos a precios más bajos. Y por segundo, aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad del producto. Hace años, respecto a las telecomunicaciones, Telefónica era un monopolio acá. Una vez que ya empezó la globalización, pudo entrar nuevas empresas como Claro y Nexe también. Entonces, la calidad del producto o sus ofertas subieron. Entonces, hay más de dónde elegir, el peruano puede elegir y a lo que más se ajuste a su realidad o economía. Bueno, el otro argumento que podemos presentar es, como ya lo dijeron mi compañera, es que permite la difusión de los avances tecnológicos y también a la par la difusión de conocimientos y estudio. Como sabemos, la mayoría de investigaciones recientes se hacen en países desarrollados, como los Estados Unidos, Japón, China, países asiáticos. Esos países que llevan una gran ventaja en cuanto a la investigación y a la tecnología. Lo que hace la globalización es ayudarnos a traer esa información y convertirla en nueva fuente de conocimiento, tanto científico, tecnológico, como también estudios artísticos y culturales, en el cual enriquece a la población y hace que el país se vuelva mejore su calidad cultural, educativa, y a la par va con la calidad social, en la cual nos hablaba Ruth, que también establece, por ejemplo, los intercambios estudiantiles, no solamente de los estudiantes, sino también de los diferentes empresarios que pueden trabajar en diferentes países. Ese es otro logro que puede llegar a ser una gran ventaja acerca de la globalización. Bueno, en cuanto a los argumentos de nosotros, que nosotros no estamos de acuerdo con la globalización, se sabe que hay una mayor desigualdad entre los países desarrollados y subdesarrollados. El PIB per cápita, que es una categoría macroeconómica en los países más pobres, solo creció 126% en 40 años, y mientras que en los países más ricos creció 283%. Es casi el doble, ¿no? Vemos una gran diferencia. También el siglo XX acentuó la desigualdad en vez de reducirla. También hoy más de 80 países, así incluido el África subsahariana y los países del antiguo bloque soviético, tienen una renta per cápita inferior a la de hace una década. Y curiosamente muchos de esos países pues, participan, ¿no? del comercio global en términos del PBI. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que más de 100 países no se benefician de la globalización, que los auténticos beneficiarios son solamente 10 países en todo el mundo. Asimismo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, señala que en 2000 en América Latina hay 500 millones de personas, solamente en Latinoamérica 224 millones de personas son pobres, casi la mitad de población de Latinoamérica. Millones de campesinos privados de sus medios de producción y subsistencia sufren el desarraigo de sus pueblos y países. Antes que el derecho a su dignidad, se les viola ese derecho a vivir y producir alimentos dentro de su país. Es decir, antes que estas personas de Centroamérica se les ha quitado más que el derecho de dignidad, se les ha quitado el derecho de poder vivir y sembrar en sus cultivos esos productos que son para ellos, para su sobrevivencia, ya que estos productos van, se exportan y no quedan para que ellos puedan comer, no queda nada para ellos, entonces se quedan sin poder comer y eso conlleva la desnutrición, pobreza y otros problemas más. Entonces, ¿cómo pueden ellos desarrollarse? La Oficina de Estadística Europea sostuvo que en Europa, no nos referimos a Europa, hace 18 años había 6 millones de personas desempleadas, hablamos más o menos del año 1995. Hoy en día hay 17 millones de personas desempleadas en Europa. Asimismo, la lista de horrores
cotidianos en casi toda África, Asia y en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, nos muestra el antagonismo, es decir, el enfrentamiento y la incompatibilidad entre este modelo de globalización, de crecimiento económico y los derechos humanos. Nos muestra esa incompatibilidad, ¿no? Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio persisten en la aplicación de políticas globalizadoras, ¿no? Sabiendo cómo está la situación. Y bueno, para debatir ese punto, hablaste de un punto que dijiste que viola los derechos de producción en, por ejemplo, los campesinos centroamericanos. Si podemos ver, como todos vivimos aquí en Chiclayo, voy a acudir a una realidad para la cual nosotros podemos ver todos los días. La globalización vendría a ser un punto en el cual puede beneficiar a los agrónomos peruanos y sobre todo chiclayanos en cuanto a la industrialización, lo que puede hacer que los procesos de producción se masifiquen, el producto sea de mejor calidad y pueda llegar a otras partes del mundo. No tanto se les quita o se les viola el derecho a producción, sino que en el punto en el cual lo veo y lo ve la doctora Verónica Cecilia de la Universidad de Santa Fe, ella es directora en recursos humanos, y hace que el desarrollo del consumidor se ve beneficiado en cuanto a la calidad del producto y la masificación de estos productos en toda América Latina, en Sudamérica, incluso productos que antes no existían en otros países desarrollados como lo son Estados Unidos, ahora está siendo producido allá y comprado. Entonces, más que la violación de derechos de producción, yo lo vería como la masificación de estos productos y la masificación de estos productos y que estos productos mejoren su calidad a nivel mundial. Bien, hablaste sobre la desigualdad y la dignidad de la persona. En la política hablamos sobre la dignidad de la persona, ya que estas leyes que se desarrollan se han globalizado, porque cada país tiene sus determinadas leyes, pero estas leyes han surgido y se han creado las leyes del milenio. Estas leyes del milenio en las cuales se ha desarrollado la plena vigencia de la dignidad de la persona. Es una de las leyes que destaca la persona en sí. En el aspecto político se desarrollan las acciones que esa persona puede tomar, sean positivas o negativas. Para estas acciones, la ley resguarda a estas personas. Desde el punto negativo, el punto crítico de la globalización, dice que muchas personas plantean el término globalización refiere básicamente al debilitamiento del Estado de nación y de la soberanía de las políticas nacionales frente al mercado mundial. También hablamos que la globalización contribuye a la degradación ambiental, acentúa la pobreza y la exclusión social y las desigualdades sociales entre cada país y entre países industrializados y en vía de desarrollo. Pero es un fenómeno irreversible, difícil de combatir, y más bien debería tratar de regularizar para impedir peores consecuencias, como ya las tenemos hoy en día. El punto que quería tocar era que la globalización ha contribuido a la creación de monopolios debido a que se imponen las empresas multinacionales sobre las locales. Las empresas medianas y pequeñas se enfrentan a las multinacionales que en cualquier momento pueden cambiar de opinión y trasladarse a otro país que le ofrezca mejores ventajas en costo, calidad y tiempo. Las industrias extranjeras terminan ahogando a las industrias nacionales, que a su vez terminan sirviendo únicamente para exportar materias primas a los países desarrollados, y para que sean estos los que le den valor agregado a la materia prima y luego lo venden a 10 veces el precio en los países pequeños. Esto quiere decir, contraargumentando lo que habían dicho, que si bien es cierto, no se violan los derechos tal vez de los campesinos, pero sí se les dificulta el poder comprar los mismos productos que ellos mismos hacen, porque ellos tienen la materia prima, pero los países extranjeros se las llevan, las convierten y le dan valor agregado, lo cual sube demasiado su precio y ya no son accesibles. Con respecto a lo que dijo mi amiga Ruth, ella dice que la globalización es importante por la informática. Ok, de hecho que ha generado un desarrollo, pero si te das cuenta y si lo vemos desde el punto psicológico, toda esta difusión generada de la tecnología ha generado las adicciones, ¿no? Lo que podemos ver hoy día, las personas adictas al internet, ¿no? También nos ha manipulado de tal manera que nosotros no podemos escoger, ¿no? Sino que estamos abordados de un montón de información, y muchas veces información que es muy superficial.
También quería agregar que un fenómeno importante que la globalización ha ocasionado es el consumismo. Ahora las personas solamente consumen los que se le ven en mente, productos, imágenes, ideas, de modos de vida por encima de su voluntad, guiado por la moda que vienen de otros países. Tú, Ana, hablabas de que la globalización trae consigo una cultura dentro de un país, porque trae nuevas no sé, formas de tradición y todo eso. Pero si te das cuenta, ¿dónde dejamos nuestra idiosincrasia nosotros? Sin embargo, vemos la idiosincrasia extranjera, de repente traen una nueva ideología y nosotros queremos copiar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede mantener su cultura, ¿no? Si estamos inmersos, ¿no? Durante todo ese proceso. Yo puedo mencionar muchos beneficios que nos dan eso. Pero como bien sabemos, las transnacionales son empresas que se originan en otro país y bueno, no solamente se rigen al trabajo en ese país, sino también vienen a nuestro país o diferentes países y también se constituyen en nuestro país. Entonces, ¿qué ventajas vemos y qué nos ofrecen esas transnacionales? Vemos que hay mucho más trabajo para más peruanos y no solamente para jóvenes que son recién egresados de la universidad, sino también permiten el trabajo para jóvenes que de repente tienen sus estudios universitarios truncados o jóvenes que de repente no han podido estudiar en la universidad y que solamente se han quedado en el secundario. Por otro lado, vemos que estas empresas brindan capacitación a sus trabajadores, ¿no? Sabemos que todo eso de la globalización, nuevas tecnologías, nuevas ciencias, cosas nuevas para el país, esto nos mantienen al tanto de todo eso, nos capacitan mensualmente. Por otro lado, vemos que estas empresas ofrecen lo que es línea de carreras también. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente, digamos, en el caso del restaurante de cadenas de McDonald's, muchos ingresan ahí en el área de servicio, limpiando pisos, o cajeros, o cocinas. Ahora vemos que no toda la vida se van a quedar trabajando de eso, sino que podemos ver que dentro de 3, 4, 5 años, estos muchachos, estos jóvenes, muchos de ellos ya son jefes de tienda o son jefes del área de marketing o cosas así. Entonces vemos que estas empresas ofrecen lo que es línea de carrera. Por otro lado, como mencioné, están capacitándose mensualmente y por otro lado vemos también que existe un nivel muy alto de competitividad dentro de diferentes universidades, ya que estas empresas llegan con nuevos puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las universidades se van a ver obligadas a implementar nuevas carreras y quiere decir que va a haber competitividad. No solamente se va a dar, digamos, en universidades muy lujosas o de prestigio, tipo la de Lima, la UPC o la del Pacífico, sino que también muchos jóvenes con recursos socioeconómicos bajos van a poder estudiar en otras universidades y van a ser accesibles para esas universidades. Ahora, si hablamos de los beneficios que nos da la globalización, podemos ver que nos ayuda tanto en nuestro desarrollo personal como en nuestro desarrollo profesional. Yo voy a algo pequeñito, comentando lo que decía acá mi compañero Yair sobre el intercambio de culturas y todo eso. Como ejemplo, el cambio de cultura, si no fuera por la globalización, tú que ese tipo de peinado y todo eso, ¿no? Tú me dirás, yo he cogido ese modelo de Europa, pero el cambio de cultura, no, por medio de la globalización y todo eso, por ejemplo, tú el peinado y yo el traje, esa es la globalización. En cuanto a alimentar lo que dijo mi compañera, que da mejores beneficios la globalización, pero yo estoy en contra porque, por ejemplo, acá en Perú un supermercado de productos que esté al lado de pequeñas empresas, por lo tanto va a opacar a las otras empresas y no van a poder desarrollarse económicamente. ¿Por qué? Porque la otra empresa va a tener mayor liquidez económica, variedad de productos y una mejor calidad, y por lo tanto a la otra empresa lo va a afectar. Y también en cuanto al aspecto social y cultural, la globalización ha surgido movimientos radicales que pueden estar a favor o en contra, dando lugar a las nuevas generaciones en cuanto a la parte mundial en lugar de dar la parte nacional. Dichos movimientos pueden generar o también buscar soluciones mediante una reforma política y social de liberación y desarrollo,
y por tanto la globalización se puede observar de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser las marcas que vemos acá en Perú, Adidas, Nike, también en las ropas, y también los productos de consumo que importa Perú acá, y también los medios visuales, las canciones, las películas, etc. Y también los valores y las costumbres que nosotros identificamos con otro país, y también las relaciones sociales. Por lo tanto, existe el acceso universal entre la ciencia, entre la tecnología y la cultura. Gracias, César, por el aporte de Lu. De hecho, soy una presa más de esos efectos que deja la globalización, no lo niego. Con respecto, me olvidaba sobre las lenguas, ¿no? Las lenguas también con pocos hablantes están amenazadas por la globalización y podrían desaparecer debido a esta lógica individualista, ¿no? En el que vivimos hoy en día, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, que se instalan las costumbres. Entonces, ¿cómo esta gente que tiene las lenguas en extinción, digámoslo así, pueden desarrollarse? Asimismo, un ejemplo claro también de nueva tecnología que de hecho trae la globalización es cambiar el personal menos capacitado por una máquina especializada. Es decir, los trabajadores de menor educación son reemplazados por estas máquinas, ¿no? Entonces, generando el desempleo. Bueno, eso es todo lo que quería contar. Gracias. Debatiendo el punto acerca de las lenguas con pocos hablantes. Hay dos partes acá. La globalización que puede ayudar a hacer que una lengua con pocos hablantes se convierta en una lengua generalizada en el país. Porque te pongo el ejemplo de Paraguay. En Paraguay se hablan dos lenguas, como sabemos, el español y el guaraní. El guaraní es una lengua que era de pocos hablantes, pero a través del tiempo y los medios de comunicaciones masivos, como la televisión, el internet, la prensa, etc., estos hablantes han ido tomando poder. Incluso el mismo presidente ha tomado en cuenta que la lengua no se puede dejar de lado, entonces ha hecho políticas regidoras acerca de la educación, y en los colegios aprenden a hablar ese idioma. Un idioma que fue de pocos hablantes se está convirtiendo en un idioma nacional. Es más, en el año 2000, si no me equivoco, esta lengua de lo que era de lo que no estaba convertida o categorizada en el nivel de lengua, fue convertido, y a los nombres de las calles, a los nombres de las plazas, le pusieron un nombre en guaraní y en español. Lo que quiere decir que la globalización sí le puede ayudar a que una lengua de pocos hablantes pueda resultar en una lengua nacional de todo el país nacionalizada. Esto lo podemos ver como un ejemplo claro que se tiene que tomar la globalización, juntarla con las políticas de educación para poder regir esta parte de la lengua del país. Se dijo algo de que las normas deberían ser regularizadas, pero estas normas, para estas normas están regularizadas. Primero se regularizan, luego se realizan las normas, y estas normas se desembocan en la legislación. Esta legislación se constituye por la Constitución política. Esta Constitución se basa en el bienestar general de la persona, y este bienestar está relacionado con la armonía que esta persona puede tener a través de las acciones positivas que esta puede desarrollar. Otro punto que iba a debatir era de que al principio Jair habló de la violación de derechos de producción, y luego Luciana corrigió y dijo que no se violan los derechos del agricultor, sino que se hace más difícil encontrar estos productos. Entonces creo que hay una contradicción. Yo también quería hablar que una de las desventajas que nos trae, o un efecto que nos trae la globalización, en este caso tocando los monoxonios, es otro fenómeno, ¿no? Estas empresas transnacionales, por ejemplo, como Bella Holandesa, que se instaló en Lima, en Lurín, en este caso el comprador monoxonista, ¿no? Es el que elige el precio de compra de esos terrenos. Y muchas veces estas empresas transnacionales van a un precio muy mínimo, ¿no? a estos compradores. Y pues estos productos que ellos realizan los venden mucho más caros y nos venden a nosotros, ¿no? Nosotros somos los que salimos perjudicados. Unos puntos que quería contraargumentar era lo que había dicho Gabriela acerca de que las multinacionales ofrecen trabajo a más peruanos, porque si bien es cierto lo ofrece, pero las
terminar de estudiar o no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Eso quiere decir que su medio de supervivencia va a ser solamente el salario que le paguen en esa multinacional y no le alcanza para sobrevivir en realidad. También en las multinacionales no se pagan las horas extra y los explotan prácticamente. Y en cuanto a la educación, bueno, sí es cierto, hay más intercambios estudiantiles, pero si vas al otro país te das cuenta de la realidad, ¿no? Siempre para estudio o para trabajo, siempre van a elegir a una persona que sea del mismo país, y a los que no son del país los tratan como menos o inferiores. Entonces, difícilmente vamos a ver, por ejemplo, que en una empresa netamente americana un gerente sea de Latinoamérica, por ejemplo, porque siempre van a preferir primero a sus ciudadanos y después a los inmigrantes. Con respecto a lo que acotaron sobre la tecnología, bueno, siguiendo lo que dijo mi compañero Jair, ¿no? Que se ha cargado mucho de lo que son los valores de parte de ella, y también por otra parte es una gran desventaja a nivel personal, ya que se perdió la integridad de la persona, del individuo. Con esta pérdida de los derechos y libertades del ser humano, también hay peligro de manipulación de la información, puesto que no existe una entidad que la libre o que ponga límites. La información corre libremente sin poner ningún tipo de barreras. Con respecto a la tecnología, creo que es fantástico. Lo que se hace, quieren que sus trabajadores den lo mejor en el trabajo y brinden un mejor trabajo al público, que rindan mejor. Ahora, por otro lado, las horas extras que hacen muchas veces también son pagadas. De repente no, como dijiste, no son pagadas, pero sí lo que hacen los multinacionales dan bonos a sus trabajadores. Ya, te quedaste más tiempo, bueno, pues ahora te voy a dar un baño que sigue 20 metros, no comprarte para el baño, andar todo, comprarte. Además, acerca de las multinacionales, él hablaba del salario mínimo, pero podemos hacer una confrontación entre el salario mínimo versus el desempleo. Si bien las transnacionales generan empleo, pongamos en punto de que te den un salario mínimo, pero te están generando empleo, o sea, a personas que no tenían empleo ahora tienen un salario mínimo. Entonces ahí puede ser un gran argumento y una gran ventaja en cuanto a la globalización hace de que las personas que no tenían antes empleo ahora lo tengan, aunque sea con un salario mínimo. Justo quería hablar de esto. Siempre se habla de las transnacionales y todo eso, que pobrecito, que explotan al peruano y todo eso, pero si un peruano no está preparado, si no tiene ningún título y todo eso, ¿qué más puede pedir, no? Entonces, le están, como dice ella, le están otorgando un empleo, pero de lo que no tenía nada a un salario mínimo al mes. Y por otro lado también, ahí debe intervenir el Estado peruano, creo, para regular el precio o mensualidad que se le debe dar, salario que se le debe dar a los trabajadores. Otro punto es el trato inferior hacia las personas que no son de un país cuando se hacen los intercambios estudiantiles y empresariales. Bueno, si yo te puedo citar un ejemplo, en universidades diversas de Estados Unidos, la población que tiene becas, primeros puestos y lugares académicos más preferibles son latinoamericanos y son asiáticos. Por lo tanto, podemos ver de que las personas que realmente se esfuerzan y se desenvuelven de una manera adecuada en mundos globalizados, en situaciones de desarrollo, pueden llegar a tener mejores puestos y mejores oportunidades, tanto laborales como académicas, en cuanto al desarrollo, tanto personal, académico y en el nivel también industrializado, porque si vemos, tal vez no los gerentes principales sean de extranjeros, pero sí los subgerentes y el nivel de los ministros, el nivel de los desarrolladores, de todas las personas que están en la parte de la confianza máxima de los gerentes son americanos, son latinoamericanos y son asiáticos. Para César, creo que estamos hablando sobre que peruanos, recursos peruanos, digamos que, o sea, no estás hablando de una dependencia siempre de los países padres, por así decirlo, una dependencia, porque somos un país subdesarrollado en vías de desarrollo. Estamos hablando del abaratamiento de la mano de obra también, o sea, nos vamos a conformar de qué crecimiento estamos hablando de la globalización fundamental. Otro punto importante que hemos tomado en cuenta es el aspecto del tema de salud. Por lo que vemos, los países pobres tienen más beneficio a los medicamentos y a los tratamientos, mientras que los países, mientras que los países pobres no tienen beneficio a ello, ya que los países
desarrollados pueden invertir más en tecnología a base de equipos, instrumentos, mientras que los países pobres no cuentan con ese dinero, con ese capital suficiente para que puedan ellos invertir en eso. Lo que faltaría acá es que el Perú sea más competitivo para que no pase todas estas cosas. Siendo así, pondremos al Perú en una plaza comercial, ya no para ser explotados, sino nosotros para ser productores, y así va a subir nuestra economía, tener más ganancias y crecer, porque la globalización es decisiva para el crecimiento en el Perú. Y así vamos a ingresar en el bloque de los países sin barreras mercantiles, vamos a exportar mayor ganancia. ¿De Perú quedó la posición de su compañero? ¿Sí? Agregando a lo que dice mi amigo César, yo pienso que, como todos sabemos, nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales. Tenemos una independencia a nivel biológico, tenemos una independencia a nivel social también. Y en cuanto al nivel social, tenemos la interdependencia cultural, económica y tecnológica que es la globalización. Esto no puede ser tomado de manera global como una posición totalmente en contra, porque si tú ves y analizas tu vida, muchas de las cosas que pasan en tu vida son gracias a la globalización. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la calidad de los estándares de vida que ha subido. Entonces, no podemos llegar a decir de que la interdependencia entre países es totalmente negativa o siempre va a ser mala. Entonces, la identidad, el individuo peruano muchas veces acopla identidades extranjeras e identidades de otras personas. Pero bien, la persona en sí es social. La persona, el desarrollarse es social. ¿Cuántos de nosotros no tenemos celulares, no tenemos Facebook, no tenemos WhatsApp, no tenemos muchas redes sociales? ¿Cuántos de nosotros los tenemos? Nosotros, por ser personas sociales, nos desarrollamos, nos comunicamos con otras. La identidad no se pierde, el folclore no se pierde, se conjuga, o mejor dicho, se mezcla con otros. Al mezclarse, al conjugarse estas identidades, se crea una nueva identidad, pero si esta identidad es negativa, se daña la moral de la persona. Pero si esta identidad llega a ser positiva, esta moral, esta ética de la persona va a desarrollarse. Y ahora, ¿cuántos no vemos que tenemos muchos amigos en el extranjero que nos facilitan muchas opciones para los? Si bien es cierto, la globalización es una interdependencia económica entre los países, esto no se da en la realidad. O sea, puede ser el concepto, pero en la realidad los países subdesarrollados dependen de los países desarrollados. O sea, no hay una interdependencia, porque si, por ejemplo, Estados Unidos ve que Perú ya no es un país que le ofrezca muchas ganancias, entonces cambia otro país subdesarrollado y para él se acabó el problema, pero a nosotros es el que nos afectaría. Y otro que nos repite tanto mensaje que se nos graba en el consciente. Y nosotros al tomar una decisión pensamos que lo estamos conscientemente, pero en realidad es nuestro inconsciente es el que está tomando la decisión muchas veces. Y no nos damos cuenta, obviamente. Y por el otro lado también me habías dicho que ninguna empresa trabaja sin informática, y eso es cierto, pero hoy en día, por ejemplo, que ha bajado la productividad de algunas empresas porque los empleados, en vez de dedicarse a su trabajo en sí usando las computadoras o algún aparato electrónico, lo usan para distracciones y eso hace que baje la productividad. Recordando su posición y manteniéndola, vamos a ingresar a la parte de las conclusiones. Nosotros estamos a favor de la globalización por las siguientes razones. Primero, porque permite la difusión de los avances tecnológicos, y segundo, porque permite la difusión de conocimiento, estudios, no tanto a nivel científico, sino también culturales, artísticos y mediáticos. Otra razón es porque nos hace posibles llevar productos de un lado al otro lado del mundo, por ejemplo, productos peruanos que ahora están en Estados Unidos, que nos ayudan o que los pueden disfrutar otros amigos nuestros peruanos que están allá. Hace también posible trabajar convenios con los distintos países, hablando de los TLC, la política de milenio, como lo mencionó Lileya, las políticas mundiales también. Disminuye el costo de producción y también ofrece productos a menores precios, aumenta el empleo en lugares donde están las multinacionales, especialmente en países subdesarrollados,
y aumenta la competitividad entre empresarios y lleva a elevar la calidad de los productos y de los servicios por la misma competitividad. También da mayor accesibilidad a bienes que no se podían obtener y da el crecimiento y fusiones entre empresas. También tenemos los beneficios de los medios de comunicación, en especial el Internet y la apertura a mercados de otros países. Del consumismo, generando, descuidando una serie de problemas como el medio ambiente, la escasez del agua, alimentos, el calentamiento global, la pobreza, la desigualdad económica, la desaparición de la diversidad de la flora y la fauna. Ya, también por otro lado, afecta a las pequeñas empresas en la cual se ven absorbidas por las empresas transnacionales. Como sabemos que las empresas transnacionales son las que no solamente se rigen en su origen país, sino también que constituyen otros países. Por lo tanto, esas empresas juegan un papel clave en el proceso de globalización económica en este momento. Por otra parte, una de las conclusiones, se sabe que hoy en la actualidad hay cada vez más competencia entre las multinacionales, pero esto va a traer consigo un deterioro de las empresas locales, las cuales no pueden mejorar la calidad y la calidad de productos producidos por los multinacionales. Así que estas grandes cadenas ponen precios a sus productos, a sus anchas. Entonces, si se quiere disminuir este perjuicio, debería haber una entidad reguladora por parte de Estados Unidos para que pueda fijar los precios de los bienes y servicios extranjeros, así como también la cantidad de multinacionales en el país, su ubicación, el salario mínimo que debe pagársele a sus trabajadores. Otra conclusión es que varios estudios han concluido que la globalización ha beneficiado tanto a los países pobres como a los países ricos, pero tales estudios tradicionales no se interesan en los índices de desarrollo integral, sino en cifras sobre actividad comercial global y ingresos totales. Y lo que no se calcula principalmente en los estudios es el impacto provocado por el cambio de los agentes de control del comercio de la esfera local a la internacional, donde los que toman las decisiones no son políticos responsables a los electorados, son más bien los que administran las bancas de capital, naturalmente con su interés principal en realizar ganancias sobre sus amplias inversiones. Es decir, no son representativos del pueblo y tampoco son responsables al pueblo, ni son fácilmente asequibles por el público. Para finalizar, la globalización económica no es justa porque beneficia a los países ricos y perjudica a los países pobres. El comercio es desigual y las organizaciones económicas internacionales favorecen a los poderosos y asimismo, como nos indica las instituciones que he mencionado, las de Europa y las de América Latina, ¿no? Y pues un informe que dio el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala 5 modelos negativos de creciente económico: sin empleo, despiadado, que genera exclusión social; sin voz, es decir, sin democracia política; sin raíces, que arrasa las estructuras autóctonas propias de cada país; y sin futuro, es decir, la depredación de los recursos naturales. Gracias. Muy bien. Bien, chicos, antes de dar por finalizado el debate, me gustaría darles unos alcances. ¿Sí? Primero, cuando vayamos, nosotros sabemos que cuando vamos a exponernos a un tipo de evento nuevo, generalmente hay cierto grado de ansiedad, ¿verdad? Cierto grado de ansiedad que podemos aprovechar a beneficio nuestro. ¿Cómo? En el caso de un debate, generalmente se aconseja, al momento de que vas a aperturar el debate, tener preparado de forma muy clara cómo va a ser tu apertura. ¿Sí? Que no sea, está bien, yo tengo los conocimientos y vamos a ver cómo fluye, ¿no? Ten un croquis exacto de cómo vas a hacer tu apertura y tu cierre. ¿Por qué? Porque a veces llega un momento en que nos sentamos con un contrincante que nos sorprende con una idea, tu argumento pierde solidez. Otra de las cosas que se aconseja es de abrir agresivamente. Sí, generalmente no aconsejo esto, pero en el caso de un debate, si haces tú agresivamente, mostrando tu posición y argumentándola de una forma agresiva, sin llegar a insultos, claro, vas a generar más nivel de ansiedad en esta otra persona y vas a poder conducirlo hacia donde tú quieres, ¿sí? Hacia los argumentos que tú quieras debatir. Otro de los puntos a tener en cuenta es que hay que tener en cuenta, bueno, comenzamos con audiencia, el tema de audiencia. Cuando exista audiencia, ¿sí? Cuando exista audiencia, hay que dirigirnos no solamente entre ustedes, sino también
¿sí? Evite también en algún momento algún tipo de discusión con algún panelista, con alguien de la iglesia, conmigo, ¿no? Y como les dije al principio, siempre es bueno tener un elemento sorpresa, un elemento que ustedes sepan que si los van a decir en ese momento los van a sorprender, y es ahí donde pueden utilizar esa ansiedad generada a beneficio de ustedes. Por lo demás, me alegra bastante que todos han participado, ¿sí? Sus opiniones han sido coherentes, sí, muy buenas, muy claras, y los felicito y damos por finalizar el debate.